¿Cómo están? Pues, buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la programación. Vamos a continuar trabajando con los ciclos for de Java y vamos a ver cómo nosotros podríamos crear un ciclo for, pero que cuente en sentido reverso. Eso no lo hemos visto hoy y vamos a resolver algunos ejercicios de la guía. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces acá nosotros lo que tenemos, acá tenemos nuestro editor de texto, Notepad++, donde vamos a comenzar a hacer nuestro ejemplo. Entonces, la idea, eh, voy a explicar con un ejemplo cómo nosotros podemos crear un ciclo para, pero que vaya contando en sentido reverso, y vamos a hacer un programa muy pequeño, que simplemente escriba los primeros n números naturales, eso lo hicimos ayer, pero en sentido reverso. La idea es mostrar de manera sencilla cómo el para trabaja de ese modo. Entonces escribir los primeros n números naturales en reverso. Por ejemplo, 10, 9, 8, 7, hasta el 1. Ya, entonces vamos a guardar este archivo. Bueno, como necesitamos saber el total de números naturales que queremos imprimir, vamos a necesitar hacer una lectura. Tenemos que importar el escáner, ¿no es cierto? java.util.scanner, public class, ejemplo para reverso, que fue el nombre del archivo que puse, public static void main. Entonces, ahí vamos a hacer nuestro código. Lo primero que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, es crear el escáner. Si se fijan, esto es siempre igual. Hasta aquí, todos nuestros programas que hemos hecho han partido siempre de la misma manera. Esto ya casi es como una plantilla para programar en Java, en este curso por lo menos. Ya, luego que tenemos creado el escáner, tenemos creada la clase y el método main, podemos nosotros hacer nuestra lectura. Vamos a pedirle al usuario que nos indique cuántos números naturales desea escribir. Ingresa el total de números y acá lo vamos a leer. Int n es igual ss.next int. Ya ahora que conocemos el número de naturales, vamos a imprimirlos, esta cantidad de números. Vamos a usar el para, que en Java sería for. Y aquí es donde es la diferencia, porque como vamos a hacer el para en sentido reverso, comenzamos con el número mayor, en este caso sería n. Y la invariante aquí nos cambia, porque el ciclo termina cuando llegamos en 1, por lo tanto vamos a iterar mientras i sea mayor o igual a 1. ¿Ya? Cuando llegue a 1 termina, pero mientras sea mayor o igual a 1, vamos a iterar, ¿no es cierto? Y vamos retrocediendo, es decir, i menos menos, porque vamos hacia atrás. Esto de hacerlo hacia atrás no es lo normalmente que hacemos, por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a un problema así, tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo acá y cómo lo estamos explicando, porque muchas veces nos confundimos y lo hacemos como por costumbre y expresamos la condición al revés. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que nos fijemos. Comenzamos en el número mayor, mientras este número, como i es mayor ahora,
mientras i sea mayor al número final, que sería 1, y vamos retrocediendo. Es importante que en cada paso nos acerquemos a la condición de término, es decir, ya que vamos de un número mayor a uno menor, tenemos que ir achicando. Si pongo acá i más, nunca va a terminar el ciclo. Y ahora simplemente sería escribir el valor de i. Y ya con eso podemos escribir los primeros números naturales. Ya veamos cómo funciona, compilemos el programa. Falta un punto y coma acá en la línea 11. Línea 11. Grabamos. Volvemos a compilar. Ya. Entonces Java, ejemplo para reverso. Ahí sí nos pide ingrese el total de números. Total, por ejemplo, 10. Y ahí estaría el resultado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahí está correcto. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Pongamos, no sé, 50. Y ahí están los números del 50 al 1. Bien, eso es a grandes rasgos lo que hay que hacer. Es simplemente acá cambiar, ¿no es cierto? El número inicial ahora es el número mayor, el número final y la expresión sería mientras i sea mayor o igual, y eso es lo que cambiaría. Antes era, si vamos en sentido ascendente, sería menor o igual, si vamos descendente, mayor o igual, y si va descendente, tiene que ir decreciendo la variable i. Ya en este caso vamos decreciendo con resta, podría ser también con multiplicación o en un factor de 2. Acá va decreciendo en un factor de 1. Podemos, por ejemplo, si queremos imprimir cada dos números, por ejemplo, 10, 8, 6, etcétera, lo hacemos decrecer en un factor de 2. Por ejemplo, menos igual 2. Entonces ahí va decreciendo de 2 en 2, que es el ejemplo eh, converso de hacerlo crecer de 2 en 2, pero aquí decreciendo. Ya, y ahí va de 2 en 2. 50, 48, 46, 44, 42, etcétera, hasta llegar a 2. Ya, esto es un ejemplo pequeñito. Voy a dejarlo como estaba, ahí de uno en uno. Y quería comentar un problema un poquito más práctico. Este problema consiste en revisar si una palabra es palíndromo o palíndrome. Voy a copiar este código. Voy a abrir un ejemplo nuevo. Vamos a grabar como palíndrome. Palíndrome.java. Y acá le cambiamos el nombre a la clase. Y les voy a explicar de qué va esto de los palíndromes. No sé si lo conocen, pero eh, una palabra o una frase, un string es palíndrome si tú la puedes leer de izquierda a derecha, que es la manera habitual que leemos. La palabra es, es lo mismo si lo lees de derecha a izquierda. ¿Ya? Eso sería palíndrome. Entonces, ver si una palabra o frase es palíndrome, ¿ya? O palíndromo.
Ejemplo, por ejemplo, amor, esa no es, no es palíndrome, ¿cierto? Oso, sí es palíndrome. Noten que amor al revés es Roma, ¿ya? Si es, al revés es otra palabra, pero es una palabra válida, pero no es la misma palabra. Para que sea palíndrome, tanto leerla de izquierda a derecha como de derecha a izquierda es la misma palabra. Esa es la gracia. Eh, hay una más. Bueno, hay varias, yo no me sé muchas, pero hay una frase que siempre la uso de ejemplo, que sería esta. No cuadra con los espacios en blanco. Si pongo espacio en blanco ya no queda como palíndrome. Pero ahí como una sola palabra dice, dábale arroz a la zorra el abad. Y si lo leemos hacia allá es lo mismo. Dábale arroz a la zorra el abad. ¿Ya? Esa es palíndrome. Este problema hay varias maneras de abordarlo. Pero vamos a hacer una que nos permita también trabajar un poquito más con los strings, y lo que vamos a hacer es recorrer este string de manera reversa, carácter por carácter, y vamos a construir un segundo string, que es la palabra invertida. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este string y lo vamos a copiar en un segundo string, pero dándolo vuelta. Y después vamos a comparar ambos strings. Si ambos strings son iguales, significa que la palabra es palíndromo, es decir, si tanto su forma normal como su forma reversa son iguales, es palíndromo, y si no, no. Esa es la estrategia que vamos a usar. Entonces aquí vamos a hacer algunos cambios. Esto me va a servir, ¿cierto? Esa es la idea de poner en práctica esto de ir en reverso. Entonces, en vez de ingrese el total de números, ingrese palabra. Ingrese palabra, y acá en vez de un in, va a ser un string, ¿cierto? String palabra, sc.next. Y ahí leemos el string con sc.next. Noten que next, así como está, lee hasta el primer espacio en blanco, por lo tanto la palabra que vamos a ingresar es sin espacio en blanco. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es invertir la palabra, ¿ya? Y vamos a necesitar un segundo string, que va a ser palabra de invertida, inicialmente vacía. Y lo que vamos a hacer es ir sacando letra por letra de la palabra original y la vamos a ir insertando o concatenando sobre este string. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí hay que ver algunas cositas de los strings. Los strings tienen operaciones que te permiten trabajar con ellos letra por letra. La que nosotros necesitamos se llama char add. Char add, y aquí va un valor, va a ser la posición. Este método nos permite extraer el carácter que está en la posición pos. ¿Ya? Eso es lo que nos va a permitir este método. Y un string comienza la primera letra, está en la posición 0, eso es importante. La cantidad total de letras que tiene un string te lo da otra función, otro método. El método se llama len. Este método entrega el total de letras del string. ¿Ya? Entonces estas cositas sí las vamos a necesitar. Voy a cambiar de orden esto. Entonces acá tenemos dos operaciones de los strings. Es char add, pasándole como parámetro un entero. Este método nos permite entonces traer el carácter que está en esa posición.
en la que tú le pidas. Por ejemplo, dame el quinto carácter y te lo va a entregar. Y luego tienes un método que te dice cuántos caracteres tiene el string, que se llama len. Entonces el string, la primera letra está en la posición 0 del string y la última está en len -1. ¿Ya? Porque si el string tiene, suponte, 20 letras, la primera letra está en la posición 0 y la última está en 19. ¿Ya? Entonces ya con eso nosotros podemos resolver el problema, conociendo esto de los strings. Entonces, como vamos en sentido reverso, lo que tenemos que hacer es comenzar el ciclo for en la última letra. ¿Ya? Y esa va a ser la primera que vamos a pedir, ¿no? La última. Y la última letra ya dijimos que era len -1. Lo que nosotros vamos a hacer es ir trabajando sobre palabra, ¿no? De ahí vamos a ir extrayendo las letras. Entonces sería palabra punto len -1. Entonces yo tengo esta palabra, que es un string, y a esta palabra yo le pido que me diga cuántas letras tiene. Esa es la interpretación de esto. La palabra es un objeto que es capaz de responder ciertas preguntas, y aquí yo le estoy haciendo una pregunta. Le estoy diciendo, ¿cuántas letras tienes? Y él te va a decir cuántas tiene. En este caso, por ejemplo, 20. Y a ese número que te va a dar esta operación, le resto 1. ¿Ya? Sería 19. Y ese valor representa a la última posición que ocupa la última letra, la posición que ocupa la última letra. Y nosotros tenemos que llegar en este caso no a 1, sino a 0, porque la primera letra está en la posición 0, y vamos retrocediendo. Ya, esto lo voy a quitar. Voy a mover una línea que tenemos, esta que está acá la voy a mover. Esto que está aquí, voy a extraer. Lo voy a poner acá para que lo tengamos más cerca. Y nosotros sobre esta palabra vamos a ir componiendo nuestro nuevo string. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Palabra invertida va a ser igual. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la última letra y unirla con este string. Escribí mal ahí. Palabra invertida más palabra punto charat i. Entonces les explico de qué va este código. Entonces nosotros acá con el for vamos a ir generando un número que va desde palabra.len-1, es decir, la última posición de la última letra del string palabra, hasta 0. Y acá con charat yo voy a sacar ese valor. Inicialmente va a ser el último, después el penúltimo, etcétera. Y ese carácter lo voy a unir. Eso es lo que está haciendo más. Más, en este caso, no es la operación de suma, porque tengo un string y tengo un carácter. Entonces lo que va a hacer es concatenar, es decir, unir este string, que inicialmente está vacío, no tiene nada, lo voy a unir con la letra que saqué del string. La operación no es conmutativa. Esta de unión de string no es conmutativa, porque en los strings es una secuencia ordenada. Hay una letra que va antes, una que va después, para formar la palabra. Por lo tanto, el orden en que yo hago la unión de los dos strings, o del string con la letra, es relevante. Entonces, primero la primera vez voy a usar vacío, y lo voy a unir con la primera letra. Por lo tanto, esta letra va a quedar al inicio del string. La segunda vez, cuando entre la segunda vez, voy a tomar la penúltima letra y la voy a colocar al final. Entonces ahí voy a ir uniendo las letras de manera reversa sobre este string que es palabra invertida. Los strings son inmutables. Yo no puedo modificar una posición. Si bien yo puedo obtenerla, yo no puedo modificar esa posición del string. Eso no lo puedo hacer. Entonces lo que tengo que hacer es sobreescribir el string cada vez. Entonces, palabra invertida, que está acá primero vacía, lo voy a unir y este resultado me va a dar un nuevo string. Va a ser otro string. Y ese nuevo string yo lo guardo en palabra invertida. Lo asigno.
Por lo tanto, el anterior se borra. Si inicialmente estaba así, ¿no es cierto? Vacío, cuando lo una vacío con una letra, va a quedar una sola letra en el string y esa letra va a ser el nuevo string guardado aquí. Y lo anterior se pierde. Esto se puede contraer, esta asignación y este igual en Java se puede contraer y lo podemos escribir simplemente todo eso como más igual. Es una abreviación de lo anterior y esto es equivalente. Y ahí tendríamos la primera parte, que era invertir la palabra. Con este código estamos invirtiendo el string. Ya estamos recorriendo el string de manera reversa y lo estamos guardando sobre otro string. Entonces ahí estamos tomando la palabra y la estamos invirtiendo. Entonces ahora lo que nos queda es comparar si la palabra es igual y aquí tenemos que usar el equals. Y se lo explico de inmediato. Lo que pasa es que palabra como tal es un objeto y por lo tanto no lo puedo comparar con igual igual. No se pueden comparar así. Tengo que usar esta operación que este método llamado equals. Y lo que hace es, al igual que el método charat, es preguntarle a al primer objeto, interrogarlo y decirle, palabra, ¿eres igual a este otro string? Y él te va a decir verdadero o falso. Si son iguales, significa que se compararon letra a letra y todas las letras son iguales y usando la misma posición. Es decir, si falla una letra, al ir de izquierda a derecha hay una letra que no es igual, ya el string no es igual. Tienen que ser todas las letras iguales para que sean dos palabras iguales. Y en este caso, si son iguales, entonces la respuesta sería system.out println es palíndrome. Y si no, no lo es. Entonces, system.out no es palíndrome. Y ahí tendríamos solucionado el problema. Entonces, el primer paso era invertir la palabra para sacar una copia de la palabra, pero invertida, comparar si la palabra original es igual a la palabra invertida, si eso es verdadero, es palíndrome, y si no, no lo es. Vamos a guardar y ejecutar este programa. Entonces compilamos, no hay errores, podemos ejecutar. Y aquí nos pide la palabra, ingrese la palabra, vamos a poner Homo inicialmente y me dice que es palíndromo. Ejecutamos, ponemos Roma, no es palíndrome. Daba el arroz a la zorra. El abad es palíndrome. Y ahí está funcionando bien. Probamos con las palabras que teníamos de ejemplo, Homo, que era palíndrome, Roma no es palíndrome, y dábale arroz a la zorra el abad, que es palíndrome. Ya, entonces, como pueden ver, el ciclo para, que en Java sería for, así como lo vimos en pseudocódigo, puede ir en sentido directo o creciente, como puede ir también en sentido reverso. ¿Qué sentido práctico tiene esto? Es que a veces nosotros necesitamos recorrer, por ejemplo, listas, en este caso, esta cadena de caracteres que es el string, necesitamos recorrer en sentido reverso. Por ejemplo, tenemos una lista de alumnos y sus notas y hemos hecho un ranking por notas, es decir, tenemos ordenado de notas de menor a mayor, pero queremos imprimirlo al revés, de la mayor nota a la menor. Entonces recorremos la lista en sentido inverso. Y ahí podemos invertir el orden de lista o de secuencia. Ese sería como un uso práctico de recorrer o hacer un for de manera reversa. No sé si tienen preguntas de esto.
¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, otra cosa que les quería mostrar era, pero este es un programa muy chiquitito, quería mostrarles cómo nosotros podíamos generar números aleatorios y se los quería explicar porque les puede servir después para realizar, crear casos de prueba y probar sus propios programas, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, problemas donde se piden revisar una cantidad de notas, sacar el promedio, etcétera, y, y poner los datos a mano es como medio aburrido, entonces mejor tener alguna manera de generar estos datos de manera automática y usarlos para después poder nosotros probar nuestro programa. Entonces les voy a mostrar un código que nos permita generar datos de manera aleatoria en Java. Y para eso nos vamos a apoyar en una función que se llama random, que está en la clase math de Java. Vamos a crear un nuevo programa y vamos a copiar este código. Vamos a guardar, generar números, generar números.java. Le cambiamos el nombre y lo guardamos. Entonces acá la idea es poder generar una cierta cantidad de números. El programa es más o menos lo mismo que este ejemplo. Vamos a leer primero cuántos números desea generar. Ingrese el total de números a generar. Guardamos. Voy a corregir el tema de los tildes. ¿Se acuerdan que esto era de la codificación? Pongamos ANSI para que ya los tildes no nos salgan cambiados. Ya el total de números a generar. Leemos el total de números a generar y acá lo generamos. Voy a hacer acá el for normal igual a 0 y menor que n y más. Y generamos los números. Acá vamos a imprimir el número a generar. Entonces acá voy a tener en num, voy a guardar el número generado y acá vendría lo nuevo. Hasta aquí no hay nada nuevo. Num, el número que he generado y acá les voy a explicar cómo lo generamos. Para generar un número aleatorio vamos a usar un método, como les decía, llamado random de la clase math. Entonces voy a poner math.random y esto me va a permitir generar un número aleatorio, pero random, aquí hay que hacer algún juego porque random genera un número aleatorio, pero de tipo double, ¿ya? Y como es double, no me va a servir, o sea, no lo voy a poder asignar en un int, se va a caer. Y lo otro que me genera un número que nunca es 1 y que está entre 0 y 1, pero nunca es 1, es un 0, algo, ¿ok? Un 0, algo. Por lo tanto, yo quiero un número entero. Por ejemplo, acá no lo he explicado, pero supongan que queremos generar números entre 0 y 100, o entre 10 y 100, ya, o entre, no sé, 100 y 1000, y eso lo tendríamos que de alguna manera aquí solucionar. ¿Cómo interpretamos math.random en ese caso? Lo vamos a interpretar como una probabilidad de ocurrencia de un número en un rango, ¿ya? O bien como el porcentaje, como un porcentaje, ¿ya? Podríamos verlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este math.random por el rango de valores que yo quiero generar. Por ejemplo, el último valor que yo quiero generar, suponte sea 1000, el más alto, y el más bajo que yo quiera generar sería 100, suponte. Entonces, si yo hago esa resta, tengo el rango de valores. ¿Ya? Ya a ese rango de valores yo le sumo el valor inicial. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo armo mi número aleatorio. Lo que sí hay que tener cuidado porque esto que está acá, que lo voy a poner todo entre paréntesis, esa multiplicación, me va a dar un número con decimales, no me va a dar un entero. Entonces, si yo sumo el decimal, el tipo de datos double con un entero, el resultado es double. Y por lo tanto, cuando lo quiera asignar, me lo asignaría con decimales. Yo no quiero eso.
yo lo quiero guardar como un entero. Entonces una manera de botar los decimales y quedarme solamente con la parte entera es haciendo el casting. Eso ya lo habíamos visto antes. Y ahí, y como el casting opera inmediatamente con el dato que está al lado, es necesario que yo ponga los paréntesis, porque si no pongo paréntesis, el casting solo va a operar sobre mat.random y sería un problema porque este número decimal yo necesito los decimales para la operación y solo al final necesito truncarlo. Entonces hago el cálculo primero, por eso pongo los paréntesis y al resultado final hago un casting a entero, es decir, voto los decimales. Entonces ahí ya genero el número aleatorio. Esto, como les digo, es más que nada una utilidad que les va a servir a ustedes después para probar sus programas y no tengan que generar datos a mano. Vamos a compilar esto y vamos a mostrar también cómo se usa, porque si no, ¿para qué? Entonces, generador de casos, generar números. Ejecutamos. Por ejemplo, si queremos generar 50 números, ahí están los 50 números generados de manera aleatoria. Recuerden que era número entre 100 y 1000, ¿no? Por eso salen ahí con 3 dígitos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo guardamos estos números? Porque, claro, los generamos muy bien, pero necesitamos también guardarlo. Necesitamos guardarlo. Acá, una manera es usando las herramientas del sistema operativo. Yo pongo mayor. Si yo ejecuto este programa y pongo un símbolo de mayor, lo que voy a tomar es la salida del programa. En vez de tirarla a la pantalla, la tiro a un archivo. Entonces, generar números mayor y pongo, por ejemplo, números.txt. Para. Me faltó dar un parámetro porque cuando nosotros ejecutamos números, el programa me está pidiendo un valor, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Sería, ejecutamos, me está pidiendo el valor, suponte quiero generar 50 números, y ahí termina. Y la salida, en vez de tirármela a la pantalla, quedó en el archivo. Entonces, si yo hago type número.txt, en ese archivo están los datos. Los podemos ver de nuevo. Y eso ya lo puedo usar yo en un programa. Bien, entonces, ¿cómo los uso? ¿Cómo lo uso? A ver si tenemos algún ejemplo. Bueno, para usar eso necesitamos un programa. A ver, tenemos este ejemplo. Bueno, hagamos un programa que use una secuencia de números para algo, por ejemplo, los sume. Ya vamos a crear un programa que haga eso para que usemos nuestro algoritmo que genera números aleatorios. Vamos a abrir. Sumar números. Ya, sumar números. Lo vamos a guardar. Sumar números.java. Bien, entonces acá voy a ya vamos a hacer un pequeño cambio acá, entonces vamos a leer el total de números para usar el ciclo for para hacer la suma. Entonces, no sé, me dicen, por ejemplo, son 100 números los que hay que sumar. Hago un ciclo for que va de 0 hasta i menor que n, lo mismo que habíamos hecho antes.
pero acá en vez de generar vamos a ir sumando. Entonces vamos a decir, en vez de que esto sea número, vamos a llamarlo suma y sería suma igual, perdón, más igual a sc.nextInt. Vamos a leer el número entero y lo vamos a ir acumulando en la variable suma. Finalmente la suma va a estar ahí. Vamos a decir suma igual, o dos puntos, más suma. Entonces, si observan, vamos en este programa, vamos a leer el primer número, va a ser la cantidad de números totales que tengo que procesar. Con un ciclo for los voy a procesar, voy a ir de 0 hasta n sin llegar a n, y cada vez voy a ir leyendo un número de esos que me digan. Por ejemplo, son 10 números, entonces después van a venir 10 números que tengo que leer, y los voy a leer y voy a sumar. Entonces, en este generador de números aleatorios, lo que me está faltando es lo estoy tirando por pantalla, ¿no es cierto?, los números que tengo que generar, pero en mi programa el primer número que leo es la cantidad de números que vienen. Entonces, para que me sirva, esta salida sea compatible con la entrada de este otro programa, voy a agregar acá la impresión del valor n, que sería eso. ¿Ya? Entonces, noten que lo que yo hago con system.out es la salida y es lo que va a ir al archivo cuando yo diga mayor. ¿Ya? Y, y con eso lo podemos solucionar. Otra cosa, cuando nosotros estábamos probando nuestro programa, había una cosa incómoda, que era que yo echaba a andar el programa con Java y después tenía que manualmente, ¿no es cierto?, obviamente, hacer esta lectura. Hay una manera más práctica y es usar estos arc que están acá. Y el arc que está ahí, eh, lo que hace es guardar unos parámetros que son datos que uno pasa al invocar el programa con Java. Uno pone Java, nombre de la clase, y después puede pasar datos. Y podemos pasar por ahí el valor n. Y eso es un poco más cómodo a la hora de usar este programa que queremos hacer para generar datos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tomar el dato de ahí y eso lo hacemos así. Esto que está acá, string args, es una lista de valores. Entonces nosotros vamos a tomar el primero de la lista, sería de esta manera, args. Esto lo vamos a profundizar después porque son arreglos, pero lo vamos a ver después. Arg 0 sería el primero de la lista, y esto lo tendríamos que convertir a entero porque lo que leemos son string. Ahí dice que son string, una lista de string. Entonces vamos a usar una función que se llama integer parse int. Y ahí lo que estamos haciendo es convertir el string que está acá en un entero. Ya, esto que está aquí, lo que estoy haciendo, voy a eliminar esta línea, es una manera distinta de obtener datos. Lo voy a obtener desde la línea de comando, desde la invocación, y voy a sacar el dato que me pasen, el primer valor que me pasen, como va a ser una palabra, y yo sé que viene el número, lo convierto al número. Quizás me estoy adelantando un poco porque no hemos visto arreglo, pero por ahora simplemente esto es una lista y estoy sacando el primero de la lista. Eso es lo que estoy haciendo. Y como es un string, lo estoy convirtiendo de esta manera a un entero. Integer.parseInt lo que hace es tomar un string y convertirlo en un entero. Y luego la salida, escribo el valor que me pasaron por parámetro, por ejemplo 5, y seguido de 5 números generados de manera aleatoria entre 100 y 1000. Vamos a abrir con cmd, vamos a compilar. Hay un error. Este paréntesis de más. Ahí compila, ejecutamos.
Ya, entonces acá es la diferencia. Como nosotros ahora estamos, como les decía, vamos a usar el argumento, lo ponemos acá. Entonces acá ponemos 10, por ejemplo. Entonces acá saldrían los 10 números. Primero diciendo cuántos números se generaron, vienen 10, y después los 10 números que vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y esto lo vamos a guardar en un archivo. Pero vamos a poner más números. Por ejemplo, podemos poner 100. Y acá, por ejemplo, num.txt. Y ahí quedaron guardados. Los 100 números están ahí en ese archivo, num.txt. Si hacemos type, num.txt, ahí están los 100 números. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos este programa que acabamos de hacer, que era sumar números. No lo hemos compilado. Y este lo que hace es sumar números. Viene un n y lo suma. Entonces vamos a... Sí, están los dos apuntando a la misma carpeta, así que da igual. Vamos a compilar este programa. Sumar números. Compilamos con Java. Sumar números.java. Aquí hay errores. Ya, no encuentra el escáner porque no lo he importado. ¿Verdad? Esto me faltaba. Java.util.scanner. Suma números.java, lo compilamos. La variable suma no ha sido inicializada. Eso es porque acá, como estoy usando suma como un acumulador, cuando yo hago esta operación, quiere hacer la suma, pero ¿qué suma? Porque inicialmente no tiene ningún valor. No puede sumar una variable que no tiene valor con otro. Entonces, esto es obligatorio cuando quiero usar acumuladores. Ya no hay que olvidarse. Siempre inicializar la variable con un valor 0 en el caso de la suma, porque es neutro, si queremos usarla de acumulador. Java afortunadamente te avisa ese error porque otros lenguajes no te avisan, y ahí simplemente nos damos cuenta cuando ya nuestro programa no funciona. Me faltó guardarlo. Ahora sí. Ahora compila. Ejecutamos. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, 5 números, que sería 20, 30, 40 y 50. Me faltó el 10. Ahí la suma es 150. Ese es nuestro programa. Le damos primero decimos cuántos números vamos a ingresar, por ejemplo 5, y luego damos los 5 números. Y lo que les estaba comentando era que nosotros tenemos ahora dos programas. Uno que genera casos de prueba, que serían listas de números, donde primero dice cuántos números vienen, por ejemplo 100, y después una lista de 100 números. Y un programa que suma números que vienen en ese formato. Viene primero la cantidad de números que hay y luego los números. Entonces lo que quiero mostrarles acá, voy a agrandar un poquito esto, voy a poner la pantalla completa, es cómo nosotros podemos unir la salida de un programa con la entrada de otro en Java. Entonces nosotros tenemos nuestro primer programa, el que genera números, que lo usábamos así, ¿no es cierto? El Java generar números. Después, ¿cuántos números queríamos generar? Por ejemplo, 200. Y se generaban los números, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hecho. Entonces lo que habíamos hecho es que tomábamos eso y lo tirábamos a un archivo, ¿cierto? Acá a mi archivo, por ejemplo, a.txt. Y ahí lo que tengo es en el archivo A, si le pongo type a.txt, esto se lo he mostrado varias veces, ahí están los datos. Perfecto, entonces ahora tenemos nuestro programa que suma. Entonces lo que tengo es Java sumar números. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros usamos esos datos guardados? Usamos el comando type
a.txt, que lo que hace es tirar por pantalla, ¿no es cierto?, los datos de ese programa. Y vamos a usar ese símbolo, esa barra. Y lo que va a hacer la barra es unir la salida de este programa con la entrada de este otro programa. Entonces, en vez de que la salida de type a.txt vaya a la pantalla, lo va a redireccionar a la entrada de este otro programa. Entonces, en vez de que yo tenga que ingresar los datos por teclado, se van a ingresar automáticamente desde el archivo. Si ustedes se fijan allí, me está entregando el resultado, la suma, y este valor corresponde a la suma de los 200 números que yo guardé en a.txt. ¿Ya? Podemos comprobarlo si lo ingresamos a mano, pero no lo vamos a hacer porque son 200 números. Pero es interesante esta manera de ejecutar y programar programas. Se las comento porque así como yo reviso las tareas, he revisado los ejercicios que hacemos, yo genero casos de prueba y después ¿cómo que se llama? Los ejecuto de esta manera. Se los comento para que ustedes también puedan hacer lo mismo. Y como nosotros podemos concatenar, como decíamos, la salida de un programa con la de otro, podemos unir el que genera, por ejemplo, decir Java, generar números, ¿se acuerdan? Por ejemplo, 200, y eso unirlo con Java, sumar números. Y ahí me da la suma de los números generados. La suma es distinta porque estoy generando distintos números. Este generador genera números aleatorios y la salida de este programa es la entrada de este otro programa. Lo interesante de este símbolo pipe que está en la línea de comando es que ejecuta los dos programas en paralelo. Entonces, en la medida de que se genera una salida en el primer programa, inmediatamente se envía como entrada al segundo programa. Y van funcionando las dos cosas en paralelo. Entonces, si lo echo correr así, va a ir más rápido que si lo hago en secuencia. Si primero genero los números, los guardo en un archivo y después los tipeo así, voy a ir más lento que hacer estos dos pasos juntos. Pero para efectos de casos de prueba es un poco que no me sirve porque necesito yo poder usar los mismos datos de prueba en varios programas. En caso mío que reviso tareas. Entonces ahí sí necesito hacer el paso previo, guardar los datos en un archivo para poder repetir la prueba varias veces con distintos programas. Bueno, este truquito se los quería comentar porque les puede servir para probar sus programas ya con mayor cantidad de datos y no solamente con 3 datos o cosas así. Porque de repente los programas con pocos datos funcionan bien, pero cuando los cargamos con muchos datos, empiezan a haber fallas, empiezan a haber problemas. Entonces esta es una buena estrategia. Bueno, me despido entonces, eso es lo que les quería contar por hoy. Quería comentar, ¿no es cierto?, principalmente cómo nosotros usamos el para de manera reversa, porque eso no lo habíamos visto, y contarle algunos detallitos, algunos trucos de Java, como por ejemplo el tema de los strings, y esto último que vimos de cómo generar casos de prueba. Bueno, que estén muy bien, ha sido un gusto, que tengan una buena mañana y que todo les vaya bien en el día. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao.